Viernes 7 de enero del 2022. Soy Kersi Nina y es un gusto poder acompañarlos aquí en la siguiente hora informativa. Veamos ahora nuestros titulares. Partidos y movimientos regionales deben convocar elecciones internas entre el 15 y 22 de enero, recuerda la OMPE. Pleno del JNE declara infundado pedido de vacancia a alcaldesa de Yarinacocha en Ucayali. RENIEC restituye más de 30.000 direcciones de ciudadanos en el padrón electoral para comicios de octubre. Con la finalidad de que las organizaciones políticas seleccionen idóneamente a sus candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones invoca el uso de la ventanilla única y así conocer los antecedentes sobre los posibles postulantes. El Jurado Nacional de Elecciones invocó a las organizaciones políticas a usar la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, con el fin de seleccionar candidatos idóneos que participarán en los comicios internos con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. Amelia Hernández, abogada especialista en Derecho Electoral, recalcó la importancia de que los personeros utilicen la plataforma de información. Bien, la ventanilla única de antecedentes para uso electoral es una herramienta informática que permite que las organizaciones políticas puedan acceder a información de sus posibles candidatos. Esta herramienta informática tiene como antecedente la ventanilla única en Colombia, ¿no? Se inició en el año 2016. El primer proceso electoral que pudo tener ventanilla única fue las elecciones generales 2016. Posterior a ello hemos tenido las elecciones municipales marzo y diciembre de 2017, las elecciones regionales y municipales 2018, las elecciones congresales extraordinarias 2020 y las últimas elecciones generales 2021, en donde se ha podido utilizar la ventanilla única. Ventanilla única brinda información tanto de acceso público como información privada. Por ejemplo, ¿qué información tenemos? El Poder Judicial nos brinda la información de las sentencias condenatorias por delitos dolosos. También nos brinda el registro, las personas inscritas en el registro de deudores morosos, que es el REDAN, y las personas inscritas en el REJUM, que es el registro de deudores judiciales morosos. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones ha remitido oficios a los personeros legales de las organizaciones políticas a través de la correspondiente casilla electrónica. Personeros de las organizaciones políticas, que pueden ser los partidos políticos, los movimientos regionales o las alianzas electorales, que para acceder a este sistema informático necesitan un usuario y clave. Este usuario y clave se les ha entregado a los personeros a través de su casilla electrónica. Por ello, es relevante que puedan acceder a esta casilla electrónica aquellos que no la tienen, ¿no? A través de la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, en la opción casilla electrónica, ahí pueden seguir los pasos y obtener esta casilla electrónica, que es en donde se le va a hacer llegar el usuario y clave para acceder a ventanilla única, ¿no? Por ejemplo, una vez que entran a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, hay una opción, un icono que dice ventanilla única. Ingresan ahí y pueden colocar el usuario y la clave. Los postulantes seleccionados irán a las elecciones internas que se realizarán el 15 y 22 de mayo próximo. Posteriormente, las organizaciones políticas conformarán su relación de candidatos y podrán solicitar su inscripción ante los jurados electorales especiales para participar en las elecciones regionales municipales. Recuerden que el servicio está disponible para las organizaciones inscritas ante el Registro de Organizaciones Políticas, ROP, y pueden ubicarlo en el portal del JNE, www.jne.gov.p, o a través del enlace directo en pantallas. Los partidos políticos y movimientos regionales que deseen presentar candidatos a las elecciones regionales y municipales del presente año deben convocar elecciones internas entre el 15 y el 22 de enero.
Entre el 15 y el 22 de enero, las organizaciones políticas deben convocar a elecciones internas. En estos comicios organizados por la OMPE, afiliados y afiliadas a las organizaciones políticas seleccionarán a quienes aspiren a candidatear para los cargos de gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores de municipalidades provinciales y distritales. Las organizaciones políticas que no se ciñan a las exigencias de la legislación vigente no podrán competir en las elecciones regionales y municipales programadas para el 2 de octubre. Uno de los requisitos que deben cumplir las organizaciones políticas es comunicar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales que fueron convocadas las elecciones internas en un plazo no mayor de 3 días calendario posterior a la fecha de la convocatoria. Junto a ello, la organización política debe remitir a la OMPE la acreditación de los miembros del órgano electoral central, identificando al integrante que ocupe el cargo de presidente y la solicitud de asignación de casilla electrónica OMPE suscrita por él mismo. Las elecciones internas deben ser convocadas por las organizaciones políticas con inscripción vigente y por las que haya solicitado su inscripción ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Y el pedido de vacancia interpuesto a la alcaldesa del distrito de Yarinacocha, en Ucayali, fue declarado infundado por el Pleno del JNE, ya que no se acreditaron las causas de vacancia. El Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el recurso de apelación interpuesto para vacar a Berta Barbarán Bustos, alcaldesa provisional del distrito de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, ello debido a que no se acreditaron las causas de vacancia. Asimismo, el colegiado señala que el documento nacional de identidad constituye un medio de prueba para acreditar el domicilio. Por tanto, se verificó que la alcaldesa actualmente registra un domicilio en el distrito de Yarinacocha. Además, se constató que Berta Barbarán no realizó ningún cambio de domicilio fuera de su jurisdicción ante el RENIEC. Adicionalmente, que desde su elección hasta la actualidad ha mantenido la misma residencia. Cabe señalar que la solicitud de vacancia fue presentada por el regidor Araujo Mejía, quien indicaba que la actual alcaldesa Barbarán había consignado en su hoja de vida, presentada en las elecciones regionales y municipales del 2018, un domicilio que pertenecía a otra jurisdicción. En ese sentido, el Pleno del JNE señaló que no procede invocar esta causal por hechos acontecidos antes de la elección de la autoridad. Tras la convocatoria de elecciones regionales y municipales para el 2 de octubre próximo por parte del Ejecutivo, el JNE recuerda que, según el reglamento aprobado para este periodo electoral, entran a regir las limitaciones referentes a publicidad estatal y neutralidad. Con la convocatoria del Ejecutivo a elecciones regionales y municipales 2022 para este 2 de octubre, también entran a regir las limitaciones en materia de publicidad estatal y la optimización del deber de neutralidad. En ese sentido, ninguna entidad o dependencia pública podrá difundir publicidad estatal durante el periodo electoral, a menos que se encuentre justificada en razones de impostergable necesidad, conforme a temas relacionados a educación, salud y seguridad, así como otras situaciones de similar naturaleza que se pudieran estimar. Asimismo, el reglamento señala que la publicidad estatal colocada o difundida con anterioridad a la convocatoria del proceso electoral debe ser retirada en el plazo máximo de 7 días hábiles desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en El Peruano, la cual se realizó el 4 de enero. En tanto, sobre la neutralidad se destaca que es el deber esencial de toda autoridad pública, funcionario o servidor público para actuar con imparcialidad política en el ejercicio de sus funciones, ello en el marco del periodo electoral ya convocado para este año. Cabe destacar que las infracciones en esta materia se toman en cuenta las siguientes condiciones: que la conducta infractora de la autoridad, funcionario o servidor público se encuentre dentro de una actividad oficial, o que tal conducta infractora de la autoridad, funcionario o servidor público, sin tratarse de una actividad oficial, invoque su condición como tal e intente influenciar en la intención del voto de terceros o se manifieste en contra de una determinada opción política. Es necesario recordar que se observarán las prohibiciones de propaganda electoral en lo que resulte pertinente.
El Jurado Nacional de Elecciones garantizará la transparencia, legalidad e imparcialidad de las elecciones regionales y municipales que se realizarán el 2 de octubre de este año, con el fin de que sus resultados sean fiel reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas. El Jurado Nacional de Elecciones garantizará transparencia y legalidad de elecciones regionales y municipales 2022. Así lo aseguró el presidente del organismo electoral, Jorge Luis Salas Arenas, luego de que el gobierno convocara el referido proceso mediante decreto supremo, publicado en la víspera en una edición extraordinaria de normas legales del diario El Peruano. El titular del JNE detalló que la entidad que preside se encargará de la fiscalización de la legalidad del proceso electoral, la administración de justicia electoral y la promoción del voto informado en la población, en estricto cumplimiento de las facultades que le otorga la Constitución y la normativa vigente. En ese sentido, reafirmó el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad del país y aseguró que se respetará escrupulosamente la decisión ciudadana en la elección de gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como de alcaldes y regidores provinciales y distritales. Esta mañana nos acompaña Lía Calderón, ella es directora del Registro Electoral del RENIEC. Con ella vamos a tener más detalles de lo que viene a ser la restitución de más de 30.000 direcciones de ciudadanos en el padrón de las elecciones regionales y municipales. Lía, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, siempre un gusto estar en el Jurado Nacional de Elecciones, ya que somos parte del sistema electoral. RENIEC, conjuntamente con el jurado y con la OMPE, está trabajando arduamente con la finalidad de depurar el padrón electoral. Luego del cierre, se han culminado con los trámites de inscripción de los ciudadanos que ingresaron a puertas del cierre del padrón electoral. Posteriormente nosotros tenemos actividades como son, una es la publicación de lista de padrón inicial, pero de la que estamos hablando ahora de la verificación domiciliaria. ¿En qué consiste esa verificación domiciliaria? ¿Y cuándo es que se realiza? Sí, la verificación domiciliaria tiene la vocación de evitar el golondrinaje. ¿Qué es el golondrinaje? Es cuando un grupo de ciudadanos cambia de domicilio destinado a favorecer a un candidato. Esa es la finalidad de la verificación domiciliaria. Nosotros hacemos un trabajo muy silencioso, obviamente coordinado con el sistema electoral, para ingresar en determinadas zonas donde ha habido una variación inusitada de gente en un tiempo determinado. Tenemos varias formas de calcularlo, por ejemplo, los últimos cambios en los últimos 3 meses, el cambio también le calculamos en relación en los cambios en el último año. Y básicamente la idea es también hacemos el cálculo en base a las denuncias ciudadanas, es un criterio que se usa. También hemos salido por concentración domiciliaria, es la primera vez que salimos a hacer esta actividad. Y la idea, como les repito, es tener un padrón lo más saneado posible, un padrón que pueda ser utilizado para que la ciudadanía pueda ejercer debidamente su derecho a elegir y ser elegido, ¿no? Esta actividad, te cuento que se realizó en el mes de diciembre, básicamente del 1 al 5 de diciembre, pero no solamente. Hubo un grupo que salió primero, un grupo que salió a zonas más cercanas, otro grupo que tuvo que salir después del 5, dado que en algunas zonas por el terremoto, por temas de conectividad no pudieron llegar en esos momentos, o por también algunos temas de violencia, volvimos a ingresar a esas zonas y básicamente la idea para nosotros es siempre en todos los casos sanear lo mejor posible el padrón y también darle publicidad a esta actividad, ¿no? Lía, ¿cómo es que acceden a esta información de los cambios domiciliarios? Y también mencionas que hay un trabajo de equipo. ¿Cómo fue la capacitación al personal del RENIEC? El RENIEC, cuando convoca a un grupo grande de locadores,
lo hizo a través de las redes sociales, se hizo una evaluación de los CV, se verificó una serie de requisitos y se hizo una capacitación. En la capacitación se tuvo mucho hincapié en indicarles cuándo iban a hacer la capacitación, en dónde iban a hacer la capacitación, qué características, cuál era la finalidad, que es muy importante para que ellos puedan realizar esa actividad, la finalidad de la actividad y el llenado del formulario, cómo se deberían acercar a la población con el respeto de las costumbres de cada una de las zonas donde nosotros vamos, tratando de guardar siempre la independencia, mostrando la imagen de imparcialidad y de transparencia, y haciendo un trabajo muy fino y muy delicado, basado en la información que nosotros hemos venido elaborando y que llevaban ellos de respecto de las zonas donde había un movimiento inusitado de domicilios, ¿no? Esto a su vez ha generado el día 30 de diciembre la publicación de la notificación donde se establece en qué casos se establecen los casos en que dentro de estas 194 distritos más algunos de acá de Lima tendrían la necesidad o tendrían la opción de poder conocer que se dio esta actividad, que no se les encontró, que los vecinos manifestaron que no vivían en la zona o que la dirección no existía, ¿no? Que tenemos la certeza de que no existe. También esta tiene la vocación de ser una comunicación sujeto a los trámites administrativos de la Ley de Procedimiento Administrativo y que el ciudadano tenga el derecho de impugnar, como pasa en toda resolución y en toda actividad humana, de que sea revisado por la misma instancia y eventualmente sea revisado por una segunda instancia. ¿Y por qué la premura? ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué la fecha? ¿Por qué la prisa? Porque nosotros tenemos un calendario, el día 5 ya se ha convocado el proceso electoral, anteriormente ya tenemos una fecha para aprobación del padrón, y todas estas actividades que son básicamente coordinadas con el Jurado Nacional de Elecciones y se trabaja muy de la mano con ellos. Estamos en la idea, con la finalidad de tener un padrón debidamente saneado, un padrón que refleje la realidad. También contamos que en esas actividades, por ejemplo, se han recabado actas de defunción, en algunos casos que no habían sido remitidas, quizá por el personal que hizo la publicación de lista de padrón inicial, pero también por el personal que hizo verificación domiciliaria. O sea, usamos todos nuestros recursos en el de desplazamiento al interior del país, dado sabemos los problemas de conectividad, el inconveniente que se tiene ahora con la pandemia, pero usamos todo lo que está a nuestro alcance para mejorar nuestros procesos y para tener un padrón. Y a la fecha, ¿cuántos, en el operativo último que han podido realizar, cuántos ciudadanos han sido detectados que no residen en el lugar o la dirección que consignaron? Nosotros tenemos más de 30.000 ciudadanos, tenemos restituidos. Hay una diferencia entre los que no viven en el domicilio y los que dirección inexistente. También básicamente ese es el grupo grande. Se hicieron en un total de más de 86.000 visitas. O sea, como que tenemos un trabajo bastante menudo, bastante regulado. Inclusive los procedimientos que nosotros hemos realizado están regulados en procedimientos, valga la redundancia, que son públicos, que se usan hace varios años, ¿no? Y siempre destinados a un padrón electoral saneado. Lía, te pregunto, tras detectarse esta irregularidad, entonces, ¿hay algún tipo de sanciones para las personas que consignan direcciones en las que no viven? La principal sanción, más allá de otras sanciones que podrían imponerse, es que son retrotraídos al domicilio anterior. O sea, esa es la principal sanción en el efecto electoral. Si bien internamente nosotros tenemos todo un procedimiento para determinar
las responsabilidades, tenemos otras obligaciones legales, pero en lo inmediato yo creo que lo importante en este momento es estar claros en que la principal sanción es que esa persona no va a votar donde ha tratado de falsamente hacer el trámite para que se le coloque en ese distrito. El trámite administrativo es que se les restituye al domicilio anterior y básicamente ese es el sentido de hacer esta publicación, hacer de conocimiento, que habida cuenta la publicación de este acto administrativo, se les procederá a retrotraer al domicilio anterior. Muy bien, gracias por esa información brindada, Lía. ¿Algunas palabras para poder cerrar la entrevista? Finalmente lo más importante es que nosotros trabajamos silenciosamente en el afán de tener un padrón electoral saneado, que la población esté consciente que el sistema busca mejorar sus procedimientos y que el golondrinaje es una realidad. En Lima no lo entendemos, pero en provincia es algo más evidente. Existe el procedimiento, está la publicación, tenemos canales de comunicación y esperamos que la población confíe en nuestro trabajo y que a veces no es muy conocido porque busca básicamente hacerlo inopinadamente, justamente para evitar cualquier tipo de confusión o idea y que, bueno, se alerte, ¿no? Pero ese es el sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Tras conversar con la directora del Registro Electoral del RENIEC, nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso y queremos recordarles que el noticiero JN Noticias también lo puede ver en Ayacucho por la señal de nuestro canal aliado Media TV. La señal de Media TV llega a Huanta a través del canal 40, en Huamanga por el canal 11 y en otras regiones de Ayacucho por los canales en Megacable canal 11 y TV Cable Ayacucho canal 89. Media TV también retransmite el noticiero de fin de semana JNE Regional para todo Ayacucho y el Braem. Así que saludamos a todos nuestros compatriotas en Ayacucho y los invitamos a seguir con la más completa información electoral de JNE a través de Media TV. Inocenta Samanes cumplió hace poco 100 años y el mejor regalo que tuvo fue contar por fin con un DNI. Hasta su alejado pueblo en Huancavelica llegó el personal del RENIEC en un emotivo encuentro. Inocenta Samanes Mozo es el nombre de una ancianita que el pasado 28 de diciembre cumplió 100 años. Ese mismo día recibió uno de los mejores regalos de su vida, su documento de identidad. Personal del RENIEC como de la Municipalidad de Guaitara se trasladó hacia el hogar de la adulta mayor ubicado en Cayahuasi para llevarle algunos presentes por su cumpleaños, pero lo más resaltante y emocionante fue hacer la entrega de su documento de identidad. La hija de la señora Inocenta Samanes se mostró muy emocionada al ver a su mamá ser documentada por primera vez. Gracias a Dios, hoy en día que mi madre tiene su documento. Y ahora, según que dice mi madre, hasta la piedra, el monte es reclamado del Estado, pero yo no, decía ella. Pero ahora mi madre es reclamado por el Estado. Claro, es una satisfacción. El agradecimiento que ahora estoy orgulloso que mi madre, es una persona, o sea, más antes era indocumentado, como si fuera un animalito, ¿no? Uno de los tantos casos alrededor del Perú en el que RENIEC logra hacer entrega de este derecho tan importante en la vida de un ciudadano, su identificación. Seguimos con RENIEC. El ente registral inauguró recientemente una nueva oficina en San Juan de Miraflores y recordó a la ciudadanía que hasta el 31 de marzo de ese año los DNI que han caducado mantendrán su vigencia y así dar tiempo a los ciudadanos para revocar dichos documentos.
El pasado 20 de diciembre, RENIEC inauguró el 6º Centro de Atención Descentralizada en San Juan de Miraflores. En esta oportunidad, en el local denominado Salón de los Espejos, ubicado a espaldas del Palacio Municipal de dicho distrito. El estimado de entrega de documentos de identidad en este punto de atención es de más de 850 diarios. Hemos podido conseguir este local para descentralizar principalmente las entregas de DNI y con esto reducir la afluencia de público que llega a nuestras oficinas registrales a la mitad, dándoles un lugar seguro, amplio, ventilado y poder atenderlos con la misma calidad de siempre. Seguiremos en este esfuerzo con el resto de municipalidades de Lima para poder brindarle a nuestros ciudadanos el derecho a la identificación. Cabe señalar que la oficina registral de San Juan de Miraflores se ubica dentro de los 5 centros de atención con mayor afluencia de ciudadanos. Muy buena la atención, nos han atendido rápido, ya no estamos haciendo esas colas que hacíamos antes. Acá todo es bien amplio, los espejos, todo está muy bonito. Este punto de atención descentralizado atiende de lunes a viernes en horario de corrido de 8:45 de la mañana a 4:45 de la tarde y los sábados de 8:15 a 12:45. Además, se encuentra haciendo gestiones para realizar también trámites de DNI muy pronto. RENIEC ha informado que los documentos nacionales de identidad que han caducado o estén por caducar mantendrán su vigencia de manera excepcional hasta el 31 de marzo del próximo año. Esto con el fin de evitar aglomeraciones en las agencias y reducir así las probabilidades de contagio ante la variante Omicron en el Perú. Con esta prórroga, RENIEC facilita que durante los siguientes 3 meses los ciudadanos no tengan dificultades al realizar trámites administrativos, judiciales, civiles o comerciales. Iván Torres, gerente de imagen de RENIEC, nos habló sobre la importancia de esta prórroga. Tenemos más de 3 millones de personas, en realidad adultos, que ya tienen el DNI caduco. A todos estos ciudadanos, en realidad, estos DNI no han caducado en este último año. Vienen de hace muchos años, del 2016, 17, 18. Sin embargo, muchas veces por cultura en el país tenemos la costumbre de ir el último día a hacer el trámite. Entonces, estamos dando esta ampliación de manera excepcional para que puedan hacerlo con tiempo y puedan usar no solo nuestros espacios presenciales, sino también los diferentes canales virtuales que tenemos, como por ejemplo el app DNI Biofacial. Cabe resaltar que esta medida no limita el derecho de realizar trámites de renovación de DNI. Es más, los usuarios podrán realizar con mayor tranquilidad sus trámites de manera virtual o presencial en todas las oficinas a nivel nacional. Henry José Ávila Herrera juramentó como presidente de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2022. En la ceremonia asistió el presidente de la República, Pedro Castillo, asimismo los titulares del JNE, la OMPE y el RENIEC, entre otras altas autoridades del Estado. Henry José Ávila Herrera juró como presidente respectivamente de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2022. En la ceremonia a la que asistió el presidente de la República, Pedro Castillo, también se celebró el 3er aniversario de este órgano autónomo. Quiero agradecer el voto de confianza que he recibido de mis colegas de la Junta para presidir esta gestión institucional. Conservaré esa confianza. Esta encomienda pública la asumo con mucho sentido de responsabilidad y sobre todo con un compromiso ético, cívico y democrático que la Constitución nos exige y demanda cuando se trata de administrar y gestionar la cosa pública. En nuestro caso, sobre esas funciones constitucionales como es el poder de nombrar, el poder de ratificar, el poder de evaluar y el ejercicio del poder disciplinario.
Por su parte, Inés Tello de Ñeco, en su discurso de salida, indicó los avances de su gestión, como el concurso para nombrar jueces y fiscales, y el concurso para elegir a los jefes de control del Poder Judicial y el Ministerio Público. Tomamos la decisión de ser miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en el año 2011. Participar en la OCDE como país candidato fue el ingreso al mundo de las normas públicas que aspira a tener un Estado ordenado y transparente al servicio de los ciudadanos. Para la OCDE, nuestro constante crecimiento económico, el haber reducido la pobreza, mostrando un crecimiento económico con bienestar, no obstante se tengan pendientes reformas estructurales, y el esfuerzo de la institucionalidad nos sitúa como un país de la esperanza. A la ceremonia asistieron la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, el jefe de la OMPE, el RENIEC, y el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, entre otras altas autoridades. Veamos ahora las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Esta madrugada Lima sintió un intenso sismo de 5.6 grados de magnitud. El epicentro fue a solo 19 kilómetros al noreste de Lima y tuvo una profundidad de 116 kilómetros. El Ejecutivo realiza labores de monitoreo a fin de tomar acciones inmediatas frente a posibles daños. Recomienda a las familias tomar en cuenta su plan de evacuación, así como tener preparada la mochila de emergencia. El presidente Pedro Castillo liderará hoy en la región Moquegua una nueva edición del Consejo de Ministros descentralizado, cuyo propósito es desarrollar una agenda de desarrollo territorial para impulsar la competitividad y productividad en la región. Participan ministros de Estado, el gobernador regional de Moquegua y alcaldes provinciales y distritales de esta región. Las clases escolares se iniciarían la última semana de marzo a fin de que los estudiantes tengan un retorno seguro, tranquilo y con el acondicionamiento de los centros educativos, indicó el ministro Rosendo Serna. El servicio educativo será con jornada completa y no solo de 4 horas. El colegio y la comunidad definirán si son 6 o 7 horas de clase. Tome nota, esta noche inicia el toque de queda en Lima y Callao y otras 23 provincias que se ubican en nivel de alerta alto por el incremento de contagios del COVID-19. Será desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Estas nuevas restricciones se prolongarán hasta el 16 de enero. El incremento al salario mínimo vital será determinado de manera consensuada entre todos los participantes que asistan al Consejo Nacional del Trabajo a realizarse en la segunda semana de enero, manifestó la titular del sector trabajo, Bexy Chávez, quien presentará una propuesta que sea satisfactoria tanto para trabajadores como para las empresas. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. El investigador y sociólogo Sinesio López está conectado con nosotros esta mañana porque vamos a analizar lo que es el caudillismo y la influencia política de las dinastías familiares en Perú y Latinoamérica. Muy buenos días, bienvenido, señor López. Muy buenos días con todos y gracias por la invitación. Señor López, ¿qué tan cierto es que hay una tendencia en Latinoamérica de ascender a la política o al poder tan solo por el hecho de provenir de una especie de dinastía familiar alrededor de un caudillo, como señala el investigador Rafael Jerez del Observatorio de Reforma Política en América Latina? ¿Usted comparte esa opinión? Es más, ¿podría darnos el contexto a qué se refiere con el caudillismo? Mire, bueno, el caudillismo tiene una larga tradición, ¿no? En el Perú, en América Latina, ¿no? Pero digamos hay otros conceptos que tienen que ser asociados a eso, que es mucho más amplio, que se llama el patrimonialismo, ¿no? O sea, el patrimonialismo es una característica según la cual, característica cultural, ¿no? Según la cual hay una especie de propensión
a la apropiación del poder y su manejo como si fuera un asunto privado, ¿no? Entonces eso es una larguísima tradición de la cultura política, ¿no? Que viene de Europa, nosotros la hemos mantenido y la seguimos manteniendo como cultura política, ¿no? O sea, esta apropiación del poder y manejarlo como si fuera su chakra, ¿no? Como si fuera su propiedad, ¿no? Hoy ya no es un asunto institucional, sino básicamente de cultura política en toda América Latina. A eso hay que añadir, digamos, una crisis de representación muy fuerte. Ya no son los partidos los que manejan el gobierno o los gobiernos, ya no hay partidos de gobierno, sobre todo en muchos países de América Latina, en el Perú en particular, ya no hay partidos de gobierno, ¿no? En realidad quienes manejan la política son los caudillos, ¿no? Fíjese, si en el Perú hubiera elecciones, o digamos, hubo elecciones pasadas, digamos, quizá ninguno hubiera pasado la valla electoral sin el candidato. El que triunfa es el candidato. Eso lo tenemos desde 1990 en adelante, ¿no? El que triunfa siempre es el candidato, el caudillo, ¿no? Y entonces mezclado caudillismo y patrimonialismo hace eso que, digamos, se produzca lo que se llama, digamos, la dinastía o la propensión a que un familiar un familiar muy cercano maneje el poder, digamos, ¿no? Y en el Perú, en nuestro contexto peruano, ¿qué tanto ha existido o persiste esta tendencia, señor López? Mire, desde el 1990 para acá, quien triunfa en las elecciones no son partidos, sino son caudillos, ¿no? Y entonces, hoy tenemos una tendencia fuerte, digamos, a que sea el caudillo el que maneje él solo el poder y su gente de confianza, ¿no? Y la gente de confianza es la familia o el paisanaje, ¿no? Eso viene desde 1990 o desde siempre, pero cuando aparecieron los partidos, cuando tuvieron vigencia los partidos históricos, más o menos, eso tendió a debilitarse, ¿no? Y cuando han entrado en crisis nuevamente esos partidos, a partir de 1990 en adelante, entonces reaparece nuevamente esta tradición del caudillo, la familia como espacio de confianza o el paisanaje. Hasta hoy lo estamos viendo, digamos, ¿no? Ahora, cuando no es la familia, bueno, no necesariamente la esposa, puede ser la hija. Digamos, hay la tendencia siempre a prolongar su poder en la familia, digamos, ¿no? Se pueden retirar del poder, pero quien le va a heredar es la hija, o en algunos casos la esposa, o cogobierna el esposo y la esposa, ¿no? Digamos, como el caso de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Y también cerca, bueno, nuestro país vecino, Argentina, vemos una tendencia, pero aquí es distinto, hay una preferencia conyugal. Tomamos en cuenta el caso de los esposos Perón y los Kirchner, por ejemplo, pero en el caso peruano, ¿usted considera que una prolongación conyugal funcionaría o no? Bueno, si hubiera, digamos, un esposo que tiene una esposa metida en la política, en algún momento eso se hizo presente, por ejemplo, en tiempo de Odría, ¿no? La esposa, María Delgado de Odría, fue candidata a ser alcalde, digamos, por ser esposa de Odría, ¿no? Después no hemos tenido gente conocida, más bien después viene Fujimori, y no es la esposa, sino la hija, ¿no? Seguramente si la señora Keiko no apellidara Keiko Fujimori, sino Keiko Córdoba, por ejemplo, no tendría ni un voto, ¿no? Entonces es una especie de dinastía que se prolonga debido a que a Fujimori se le atribuyen algunas virtudes o algunos éxitos que habría tenido, y entonces esos éxitos se tratan de prolongar en la hija, en la familia, en la hija, ¿no? Que en este caso. Pero hay otros casos también, digamos, ¿no? De políticos que se prolongan a través de la familia. El mismo Belaúnde, digamos, ¿no?
Belaúnde, digamos, nombró al sobrino como secretario general del partido, ¿no? A varios familiares, digamos, estuvieron muy cercanos, ¿no? Entonces, hay esa parte de la cultura política que yo creo que es difícil a veces borrar, sobre todo cuando hay una crisis de representación, ¿no? Como ahora. En fin, cuando hay partidos, quien maneja la política es el partido, no el caudillo, ¿no? Ni la familia del caudillo, ¿no? Los Fujimori, usted mencionó, vienen a ser un caso de prolongación familiar. Y bueno, no sería el único, porque también está el caso de los señores Cáceres en Puno, Roger Cáceres y Luis Cáceres, que fueron alcaldes y congresistas. Tenemos la familia Acuña, entre otros. ¿Por qué considera usted que esa tendencia de la prolongación familiar sí tiene mayor fuerza aquí en nuestro país, a diferencia de la preferencia conyugal, como lo habíamos mencionado anteriormente? Bueno, porque aquí no hay partidos, como le decía, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un partido, entonces es el partido el que maneja el poder, ¿no? Ahí hay cuadros partidarios que no necesariamente es la familia, ¿no? Son los que manejan el poder, digamos, sí, el caudillo puede ser caudillo, pero hay cuadros que no están vinculados familiarmente al caudillo, que están manejando el partido, cuando tienes partido. Cuando no tienes partido, entonces simplemente designas al hijo de candidato, a la hija de candidato, ¿no? Y entonces esas son lo que te suceden por tener relaciones familisticas, digamos, ¿no? Entonces eso yo creo que es acentuado, como he dicho, sobre todo a partir de la crisis de los partidos, ¿no? De 1990 para acá, ¿no es cierto? Esto sin duda denota una fragilidad partidaria. Señor López, a modo de conclusión, ¿cree usted que existen o no riesgos a que el poder quede en la familia y de alguna manera nuestra democracia se vea afectada? Bueno, yo creo que si eso sucediera, es obvio, ¿no? Como está pasando en Nicaragua, digamos, ¿no? Donde obviamente el manejo de la familia afecta a la democracia, digamos, ¿no? Aquí, digamos, felizmente no se ha producido aún, digamos, ese tipo de sucesión, pero sin duda eso traba el funcionamiento de la democracia. O sea, en realidad la crisis no viene tanto, el problema de la crisis de la democracia no viene tanto por el lado familiar, sino viene por la crisis de representación política, digamos, ¿no? Mientras eso no se resuelva, ¿no? Y que tiene que resolverse, si no hay representación política, no hay democracia, no hay política, digamos. Estamos en una sociedad compleja, en una sociedad extensamente poblada, en una sociedad geográficamente compleja, entonces tiene que hacerse política a través de la representación. Pero cuando la representación entra en crisis, entonces todo eso quien maneje es el caudillo, y a través del caudillo reaparecen los herederos, digamos, ¿no? Puede ser la familia, la esposa o los hijos, ¿no? Muy bien, señor Sinesio López, muchísimas gracias. Agradecemos que nos haya brindado un análisis completo de este tema del caudillismo, las dinastías familiares en Perú y, bueno, en Latinoamérica también. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Muy bien, ahora sí nos vamos a una pausa y ya volvemos. El presidente ejecutivo de Salud, Mario Carguapoma, señaló que los médicos intensivistas deberían recibir doble remuneración de aprobarse el proyecto de ley enviado por el MINSA al Congreso. El presidente ejecutivo de E-Salud, Mario Carguapoma, ratificó que existe un déficit de médicos intensivistas, por lo que se solicitó al Parlamento aprobar el proyecto de ley que envió el MINSA para permitir que los médicos intensivistas puedan recibir doble remuneración y no sean sancionados. Esta propuesta nosotros al inicio fuimos los primeros en plantear. ¿Por qué razón? Porque esta flexibilidad de una doble percepción o de un doble sueldo entre el personal que podría trabajar en algunas regiones donde hay limitación de especialistas, de intensivistas principalmente, neumólogos, ¿no? A veces trabajan para el MINSA
y no tienen la opción de trabajar para E-Salud, o trabajan en E-Salud y no tienen la opción de trabajar en el MINSA. Entonces, esta posibilidad de doble sueldo o doble percepción, bajo un criterio técnico, esta flexibilidad, como ocurre en los docentes universitarios, que pueden tener otras actividades y pueden también percibir su doble sueldo. Entonces, eso ya se ha planteado como una propuesta legislativa al Congreso. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios congresistas, con varias bancadas, e indicarles, porque cuando uno va a las regiones, el reclamo principal es la falta de estos especialistas. Y la pregunta, exacto, y la pregunta es ¿por qué? Porque no tienen la opción de tener la doble percepción. Si esto nosotros superamos, yo creo que en cada una de las regiones estaríamos garantizando la presencia de especialistas. Por otro lado, comunicó que las actividades económicas continuarán atendiendo, pero esto solo sería posible bajo el aforo correspondiente. Las restricciones estrictas, eso está en una opción extrema. Creo que las actividades económicas van a continuar, pero bajo un aforo. Lo que tenemos que evaluar es que sea de repente un aforo de 40%, 50%. Igual, por eso que en este ambiente, por más que estemos en un ambiente libre, tenemos que mantener el distanciamiento físico, el uso de una doble mascarilla o una mascarilla adecuada, la KN95, el uso del alcohol, es importante, que todos estemos con el alcohol y el lavado de manos permanente. Si nosotros disciplinadamente respetamos todas las normas de bioseguridad, estimados hermanos y hermanas, vamos a salir de esto muy pronto. En ese contexto, Karuapuma manifestó que de acuerdo a lo visto en Sudáfrica, en nuestro país podríamos superar la tercera ola en mes y medio. Desde Huaraz, nuestro corresponsal Juan Remigio nos informa sobre la marcha de la campaña de vacunación contra la COVID-19 que está desarrollando las autoridades sanitarias en esta zona del país. Adelante, Remigio. Desde Huaraz, para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones, informamos. Ante el incremento de contagios del COVID-19 en la ciudad de Huaraz, el director de E-Salud Huaraz, doctor Luis Rosales, motivó a la población con un payaso, quien dio el ejemplo de vacunarse, además de dar un mensaje respecto a la importancia de tener la vacuna contra el COVID-19. Bueno, muchísimas gracias por la vacuna que nos están dando. De verdad yo me siento muy aliviado y además tranquilo, porque anteriormente estaba muy preocupado porque salía a la calle, regresaba preocupado porque tengo familiares en la casa y por lo mismo que tengo que cuidarme yo, también tengo que cuidar a mi familia que está en mi casa. Y me siento muy contento y gracias por la vacuna que... Pero a ti te ha tocado la jeringa más grande. Donde nosotros estamos incidiendo sobre todo en que la población que tiene su primera dosis y que no ha podido acudir por su segunda dosis, vengan a vacunarse. Tengan en cuenta que la primera dosis solo protege un 40%. Y con la segunda dosis nosotros estaríamos protegiendo 90-95%. Y también los otros que hasta tercera dosis está vacunando. Primera dosis, segunda, tercera. Pero la segunda dosis es importante. Por favor, ya han escuchado a los pobladores que es importante protegerse uno. Y si uno se protege, protege a la familia. A esta genial idea que tuvo el sector de E-Salud en Huaraz, la población respondió masivamente, acudiendo a los diversos puestos de salud con el propósito de cumplir con sus dosis. De esta manera se viene motivando a la población huaracina por parte de salud a acudir a los puestos de vacunación. Para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio. Vamos a otro extremo del país. En Trujillo, largas colas se observaron en los vacunatorios contra la COVID-19, ello tras confirmarse la tercera ola de la pandemia en el país. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Tras la confirmación del MINSA sobre el inicio de la tercera ola COVID-19 en el país, en diferentes puntos de vacunación de la ciudad de Trujillo, se registró gran afluencia de ciudadanos, quienes acudieron para completar sus dosis y quedar inmunizados. ¿Usted también le falta su vacuna? La segunda también, sí, por motivo de que tenemos que viajar, si no, no podemos. Tenemos que tener más cuidado, ¿no?, para evitar que esto siga nuevamente propagándose. ¿Sí? 7:30, sí. ¿Qué vacunita le falta? La Pfizer, la segunda. En las filas se pudo apreciar no solo la presencia de jóvenes, sino también de adultos mayores vulnerables.
Los ciudadanos esperan que la población sea responsable y cumpla con sus vacunas para evitar que la situación en la región se complique. Realmente sí, todo ya, mi hijo, mi esposa también sí, todo. Pues hay que seguir cuidándonos. Seguir cuidándonos, sí. Que cumplan con lo que está mandando ¿cómo se llama? Claro, están mandando las vacunas, no es porque nos hace daño, yo por la segunda y no he ningún síntoma. A unos sí les ha chocado, no sé por qué, pero gracias a Dios a nosotros no. Recordemos que en la institución educativa Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión y en el colegio Gustavo Ríez, la vacunación es de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, dirigido a personas de 12 años a más. Debido a la carga laboral de los padres de familia, se está generando problemas en la salud mental de muchos niños. Veamos el informe que nos comparten los amigos de la Agencia Andina. Es fundamental para los hijos tener a su lado una figura materna y paterna para su mejor desarrollo personal. Pero atención, no solo basta con estar presentes. Es necesario ser un ejemplo, un referente que actúe de manera positiva y asegure un buen futuro emocional. Entonces, para esto es importante que los padres estén siempre no solamente presentes, sino que haya una buena relación con ellos y que puedan ser una guía, un soporte importante, porque el niño va a estar sometido a toda una serie de experiencias a lo largo de la vida, tanto positivas o negativas, y los padres van a ayudar bastante para que los niños puedan procesar adecuadamente estas experiencias. Pero ¿qué sucede con aquellos que sí crecen con la ausencia de uno de ellos, sobre todo del padre? ¿Logran tener un buen desarrollo? Esto es en algunas familias bien suplido si hay un abuelito, un tío que cumple esa función. Claro, no va a ser esto al 100%, pero sí puede ayudar bastante y hay niños que se desarrollan bien. ¿Y cómo les afecta a aquellos que no tienen esta suplencia y carecen de un padre? Principalmente es el estado emocional y la identidad, ¿no? Crecen, digamos, con una identidad no muy clara, o con ciertos resentimientos, o con cierto temor al abandono, o cuando son adultos ya no generan, digamos, una figura sólida que pueda ser protectora, que pueda ser, digamos, receptiva, comprensiva. Ya sea que viva o no con sus hijos, esto es lo que debe hacer un buen padre. Sea, digamos, afectuoso, es decir, que transmita emociones a sus hijos, que tenga buena comunicación, que sepa escuchar, que transmita valores, que sea, digamos, un referente y un buen ejemplo. El trabajo y las responsabilidades convierten a muchos en padres ausentes. Busque un equilibrio y dedique tiempo a sus hijos. No existe pretexto para cumplir con la misión de ser un buen padre. Desde el Vaticano, el Papa Francisco criticó que actualmente en las familias las mascotas tomen el lugar de los niños. Además, exhortó a las instituciones a que se faciliten los procesos de adopción. Durante la primera audiencia general del año en el Vaticano, el Papa Francisco dirigió una dura crítica, lamentando que actualmente las mascotas tomen a veces el lugar de los niños en las familias. Parece ser que la gente no quiere tener hijos o solo uno y ninguno más. Y hay tantas parejas que no tienen hijos porque no quieren, pero tienen 1 o 2 perros, gatos, y estos ocupan el puesto de los hijos. Da risa, lo entiendo, pero es la realidad. Esto de renegar de la paternidad y de la maternidad nos resta humanidad. La civilización se hace más vieja y sin humanidad. El pontífice exhortó a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción, ya que muchos niños a nivel mundial necesitan una familia, así también parejas que desean acogerlos, volviendo realidad el sueño de ser padres. Finalmente, el Papa volvió a criticar el llamado invierno demográfico y la dramática caída de la natalidad que se registra en numerosos países occidentales. Este 10 de enero, Chile comenzará a aplicar la 4ª dosis contra el coronavirus. Los detalles a continuación. Chile iniciará la próxima semana la aplicación de la 4ª dosis de la vacuna contra el coronavirus a la población inmunodeprimidas.
en momentos que la variante Omicron se expande de manera acelerada por el mundo. Así lo informó el presidente de dicho país, Sebastián Piñera. Tras el regreso de las fiestas navideñas, Chile registró 3.134 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta desde principios de julio, aunque la presión hospitalaria sigue siendo muy baja y aún hay más de 250 camas críticas disponibles. Según Piñera, quien terminará su segundo mandato no consecutivo el próximo 11 de marzo, una persona sin protección completa tiene 6 veces más probabilidades de contagiarse y 20 veces más probabilidades de hospitalizarse en cuidados intensivos que una persona con dosis de refuerzo. Gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Nos reencontramos la próxima semana. Los dejamos hoy con imágenes de Pisco. Permiso.